Buenas tardes y reitero lo que dice Javier, gracias por venir. Yo procuraré que, lo primero, que Patricio pase un buen rato y por extensión, pues también que lo pasen ustedes, ¿no? Bueno, no se asusten porque ven aquí tantas notas, yo es que necesito siempre jugar con red. Y aparte que me parece una cuestión también de respeto al autor y a todos ustedes. Bueno, yo voy a comenzar, aunque sea de una manera breve, haciendo algo que yo creo que con toda la cuestión de las redes, de Internet, ya pierde un poco de sentido, ¿no? Porque es muy fácil para cualquiera de ustedes saber un poco la trayectoria de Patricio Prón, cuáles son sus libros publicados, etcétera. Esto hace unos años tenía mucho más sentido, por eso, pero creo que es bueno siempre por contextualizar, recordar, ¿no? Refrescar, pues lo que ha sido hasta ahora, sí, de una manera condensada, la carrera de Patricio, que efectivamente, como decía antes Javier, ha ganado un premio, pues, de la trascendencia como el premio Alfaguara de novela, pero a los lectores y a lectoras que siguen leyendo, que lo leen desde hace tiempo, pues saben de su trayectoria y de sus propuestas, que la idea es que hablemos de ellas, que son propuestas a tener muy en cuenta la que tiene su escritura, ¿no? Bueno, Patricio Prón, entre los libros de relatos que ha publicado, pues ha publicado Trayéndolo todo de regreso a casa, que lo publicó en el 2011, La vida interior de las plantas de interior, de 2013, Lo que está y no se usa nos fulminará, su último libro de relatos hasta ahora, publicado en el 2018. Y en cuanto a novelas, pues ha publicado El comienzo de la primavera, ya en el 2008, con el que ganó el premio Jaén de novela, un premio, yo no sé si sigue existiendo el premio Jaén, pero tenía mucha repercusión por aquel entonces. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, del año 2011, que he de confesar que fue el primer libro que yo leí de Patricio Prón, el que me enganchó a su literatura, y es un libro del que guardo muy buena memoria porque hubo cosas de ese libro que me impresionaron mucho, la verdad. Nosotros caminamos en sueño, publicado en el año 2014, y no derramas tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, efectivamente los títulos, del año 2016. La novela maravillosa desde mi punto de vista para niños, Caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo, del año 2017. Y un ensayo para mí excepcional, que lo tengo como uno de los libros a los que yo más he acudido y que posiblemente, si cabe, saldrá hoy en la charla, que es el libro tachado Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, del año 2014. Y bueno, como también citaba Javier, fue seleccionado por una revista tan prestigiosa como Granta. Su obra está publicada a más de 12 idiomas, ha aparecido en diversas antologías y ha sido premiado en varias ocasiones. Ganó el premio Juan Rulfo de relato y el premio extraordinario Cálamo en el año 2016 a toda la trayectoria de su obra. Bueno, estos son un poco los datos que yo quería dejar aquí sobre la mesa, sobre todo para que los tengamos frescos, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea de la trascendencia de la obra de Patricio. Bueno, la primera cuestión que yo te quería plantear, Patricio, es la siguiente. Yo, en muchas ocasiones, hablando de cuestiones literarias, sobre el concepto de novelas, sobre las novelas cuando hablo con alumnos y cuando nos dedicamos un poco a analizar el porqué de muchas obras y en clubes de lectura, yo digo que hay que poner especial atención en aquellos libros que dentro de 30 años, vamos a ponerlos a día de hoy, dentro de 30 años, van a servir a los lectores, a las investigadoras de entonces, a los estudiosos, les van a servir, y hablo de obras de ficción, para saber cómo se vivía 30 años antes. Efectivamente, hay novelas que se publican a la vez, casi el mismo día, o un día antes o después, o un mes después, que mañana tendremos otros nombres, la novela de Patricio con que ha ganado la Alfaguara. Novelas que, desde este punto de vista, son premeditadamente
digamos, anacrónicas, ¿no? Que están escritas un poco, pues, como se escribió la novela en el siglo XIX, que yo sigo observando que es un tipo de modelo de novela que es muy del gusto del lector medio, aunque les confieso que no sé muy bien lo que es el lector medio, pero algo habría que decir, ¿no? Y bueno, y siempre digo, insisto en la importancia de ese otro tipo de novelas, aquellas que nos van a permitir saber lo que ocurrió 30 años atrás, 40 años atrás, etcétera, ¿no? Mañana tendremos otros nombres. Es un tipo de novela como estas que acabo de citar. Es decir, es una novela que va a permitir a los lectores del futuro, también a los del presente, obviamente, hablaremos minutos adelante, no solo les va a permitir apreciar una estupenda obra literaria, sino saber cómo vivían y cómo eran los hábitos de vida y cómo era el contexto vital de quienes estamos ahora que ahora, de nuestros vecinos, familiares, etcétera, ¿no? Bueno, quería empezar un poco el planteamiento de eso y subrayando y poniendo el acento en la importancia para mí que tiene en tu libro eso. Gracias. Antes de responder a tu pregunta, Fernando, déjame que agradezca a Javier García Rodríguez por la invitación, a todos ustedes por estar aquí, naturalmente a las autoridades del Centro Niemeyer por esta invitación y a ti por venir a conversar conmigo. Comentaba hace un momento que tengo una especie de extraño déjà vu doble estando aquí, porque por una parte estuve recientemente en algunas ciudades de la costa noruega, algunos de cuyos puertos podían ser el puerto que tenemos aquí enfrente, al tiempo que en noviembre del año pasado estuve en Brasilia, una ciudad que además ocupa un papel muy importante. Mañana tendremos otros nombres, de manera que, digamos, este lugar me recuerda dos experiencias distintas que de haber fotografiado, digámoslo así, resultarían de la superposición o serían el origen de la superposición de dos fotografías para dar forma a esto que tenemos, un puerto de Europa del Norte y la racionalidad en el medio del trópico que propuso Niemeyer. Lo concreto para el aire, dijo. Respecto de lo que afirmas, naturalmente me alegra mucho que digas que es un libro que permanecerá y que es un libro que será leído dentro de 30 años. Yo tengo la impresión de que si, no la tengo solamente yo, de que si no cambiamos abruptamente de curso, dentro de 30 años tenemos algunas preocupaciones medioambientales lo suficientemente graves como para dejar la literatura en un segundo o tercer plano. Al margen de lo cual, desde luego, es deseable que los libros no permanezcan. ¿Por qué permanece un libro? Las razones son siempre muy distintas y a veces tienen que ver efectivamente, como dices, con la posibilidad de que esas novelas den cuenta, constituyan en algún sentido un testimonio de la época en que fueron escritas. Le comentaba a Javier hace un momento, fuera de micrófono, que estoy releyendo Madame Bovary ahora, para un proyecto que tengo, y desde luego es, al margen de mis interpretaciones acerca de Madame Bovary, que estaban por completo equivocadas, compruebo ahora, el hecho es que Madame Bovary ha trascendido también porque, digamos, pinta un retrato muy eficaz de un momento muy específico de la cultura europea, en el cual las mujeres seguían siendo condenadas a tener vidas muy pequeñas, muy poco ambiciosas en pueblos de provincias y a su vez, sin embargo, accedían a una literatura que les mostraba la posibilidad de ser otra cosa. Creo que el gran dilema de Madame Bovary, el gran conflicto de Madame Bovary es el hecho de que aquella libertad, aquellas posibilidades que ha encontrado en la literatura no las encuentra en la vida práctica. Su desgracia y la desgracia de quienes la rodean es desafortunadamente la de una lectora. Y en algún sentido no podría decir Madame Bovary es condenada y se condena a sí misma por haber leído. Pero naturalmente hay una importante cantidad de información acerca de la forma en que se vivía en una pequeña localidad del norte de Francia en ese momento, que Flaubert de ratos muy irónicamente presenta al lector. Creo que era el propio Flaubert quien afirmó que la novela es sociología más estilo. Él disponía de ambas cosas y desde luego pues
cumplió esta máxima a lo largo de buena parte de sus libros. Sin embargo, y pensándolo de manera general, uno podría decir que todo el libro refleja su época de una manera o de otra. Lo singular es que lo hace en ocasiones de una manera reaccionaria o de una manera reactiva. De hecho, en ese sentido, no es sorprendente que alguien escriba una novela, alguien haya escrito una novela titulada Mañana tendremos otros nombres, en la que se da cuenta de las transformaciones que se han producido en el ámbito de la relación amorosa y de la forma en que concebimos cuestiones tan importantes como el vínculo entre deseo y apego, o el concepto de pareja, o el concepto de seducción, o el concepto de acoso incluso. Lo más singular, digo, es que esa novela no se hubiese escrito antes, y que muchas de las novelas que están narrando la experiencia amorosa en este momento, independientemente de la edad de sus autores, lo hagan o lo hacen con un profundo conservadurismo, narrando estas relaciones amorosas como si nada hubiese cambiado en los últimos 50 o 100 años. Estas novelas apuntan al ideal del amor romántico, que podríamos definir como ese ideal en el marco del cual dos personas se encuentran de manera más o menos azarosa, se escogen el uno a otro, superan las diferencias vinculadas con el origen, la formación, los intereses, la clase social, para tener una relación prolongada en el tiempo, monógama, que tiene como finalidad implícita la reproducción. Esta, podríamos decir, es la definición de cómo se concibe la pareja en el marco del ideal del amor romántico. Es evidente, si uno revisa la definición, que hay decenas de personas allí fuera proponiendo otro tipo de definiciones, otro tipo de uniones entre personas, de relaciones amorosas de una índole que exceden, ya sea cuantitativa o cualitativamente, uno o varios de los aspectos de esta definición. Y sin embargo, la novela contemporánea, en particular la novela contemporánea en español, seguía o sigue perseverando en esta especie de ideal por completo desactualizado. Los conflictos de los personajes encuentran una única resolución, que es la de, digamos, la superación de los obstáculos para la concreción de un amor, de una relación amorosa estable, monógama, cuya finalidad, nuevamente, implícita o explícita, es la reproducción. Tan solo en los últimos meses y de forma involuntaria, o no involuntaria, pero de forma, digamos, desconocida, sin que, digámoslo así, los unos supiésemos de los otros, algunos escritores hemos estado escribiendo novelas que vienen a poner en cuestión estas cosas. Y en ese sentido me ha parecido singular que Mañana tendremos otros nombres apareciese en el mismo momento en que aparecían libros de Iván Repila, de Aisha de la Cruz o de Isaac Rosa, que están poniendo en cuestión estas cosas. Me dio la impresión de que esta curiosa coincidencia en el mercado, en librerías, de novelas que de distintas formas apelan a esta cuestión y vienen a poner, digamos, a proponerse como una actualización de la forma en que concebimos la pareja, era una ratificación de una intuición que yo tenía, de la intuición de que la novela no estaba enfrentando, la novela contemporánea en español no estaba enfrentando el problema central de toda novela, que es el del realismo, puesto que su realismo era muy limitado, al menos en cuanto a cómo representaba o representa la relación amorosa en este momento. La ecuación que tú recuerdas de Flaubert, de sociología más estilo, en tu novela se cumple brillantemente de principio a fin. Al hilo de eso que dices, estoy totalmente de acuerdo en que abundaba un discurso muy conservador en cuanto a lo que se proponía desde las novelas, pero hay otro elemento más que yo creo que la manera en que concibes tú la escritura de este libro también la pones en entredicho, y lo has hecho en los libros anteriores. El libro anterior es un libro de cuentos, y yo siempre he visto tus cuentos como una especie de caballo de Troya que está replanteándose a sí mismos como relatos. Este tipo de cuestiones me parecen también muy importantes, y es curioso, muchas veces la esperanza desde mi punto de vista como lector ha venido de escritores que veníais de Latinoamérica, porque yo siempre he creído que la novelística en este país está demasiado pendiente de eso que se llama realismo, que en realidad es costumbrismo. Es decir, hay una digamos, una contaminación eso es algo muy propio de aquí.
Y efectivamente a veces sí uno se puede encontrar con un libro que tiene una propuesta mucho más abierta, más actual, totalmente nada conservadora sobre el mundo que tiene alrededor, y sin embargo lo hace con un discurso literario muy conservador. Ya. Mientras que en tu caso yo creo que no es así, por una serie de elementos que luego si hay tiempo podemos hablar de ellos, ¿no? Sí, creo que ese tema al que te refieres estaba muy presente en particular en mi última novela, No derrames tus lágrimas por nadie que va en estas calles. Para quien no haya leído esa novela, no es obligatorio hacerlo, naturalmente, pero básicamente la historia es entre otras historias, la historia es la de un congreso de escritores fascistas que se celebra en el norte de Italia prácticamente a finales de la guerra, en el marco del cual se reúnen los principales, los más connotados escritores fascistas de Europa a determinar cuál es el futuro del fascismo cuál es el futuro de la literatura fascista, mientras el fascismo parece tener menos y menos futuro, hasta su prodigiosa reencarnación reciente en lugares como España. La pregunta que se aborda de manera más o menos sutil a lo largo de la novela tiene en cuenta esta cuestión. ¿Qué leemos cuando leemos a un autor o a una obra? Nos encontramos con la paradoja que señalas bien de que determinados autores que podríamos denominar de izquierda o progresistas, como se lo desee llamar, son autores que producen literatura profundamente conservadora, al tiempo que son algunos autores profundamente conservadores han producido una literatura realmente libérrima y muy, en algún sentido, progresista. Los libros no responden a las intenciones de los autores, o al menos no lo hacen de la manera directa en que los autores y los críticos, o ciertos críticos, creen. Y se da esa rara paradoja. Los futuristas, los surrealistas, los dadaístas, buena parte de los actores del arte contemporáneo fueron profundamente conservadores desde el punto de vista político. Y sin embargo, su obra posibilitó unos desarrollos que están en la antítesis del conservadurismo. Entonces, la pregunta nuevamente es ¿qué hacemos cuando leemos a un autor y en qué nos fijamos? ¿Nos fijamos en sus declaraciones públicas? ¿Apuntamos a, digamos, a creerles cuando dicen que siendo ellos de izquierda o progresistas producen una literatura de izquierda, cuando en realidad esa literatura es profundamente conservadora, en muchos casos costumbrista? O, digamos, tendemos a, como propondría yo, a no darle mucha credibilidad al autor y leer su obra en el contexto de otras obras, más allá que en el contexto de las declaraciones del autor. Me interesa mucho más esta segunda opción, incluso en relación con mis propias obras, de las cuales yo naturalmente no soy el mejor crítico, y me interesaba, me interesa y me interesaba particularmente una novela como Mañana no tendremos otros nombres, producir un tipo de literatura realista que no se limitase a lo que hay o a lo que es, sino más bien plantease qué podría haber o qué podría ser también, ¿no? Me parece que la diferencia entre el realismo y el costumbrismo es que el costumbrismo se limita a presentar lo que hay o lo que hubo, al tiempo que un realismo de pleno derecho tiene un carácter especulativo de una índole u otra, ¿no? Basta contemplar una serie de constantes como las que aparecen mencionadas en la novela, por ejemplo en relación con las formas en que las personas están relacionándose con otras a través de canales virtuales, para pensar para narrar ya no solamente lo que es, sino también lo que puede ser o puede suceder si algunas líneas directrices de este tipo de cosas se continúan en el tiempo. Escribir una novela realista es también escribir una novela especulativa, escribir una novela que, digamos, piense en algún sentido y piense cosas que no estamos pensando habitualmente. Diría también que en ese sentido esta es una novela que, pese a su actualidad, no de ninguna manera pretende ser una novela periodística o no se recuesta en el periodismo, una tendencia bastante recurrente en este país donde, por otra parte, se tiende a confundir o se tiende a desear leer novelas de columnistas, por alguna razón. Yendo al comienzo de la novela, Patricia, hay dos elementos, uno desde el aspecto formal y otro desde la inquietud que provoca al lector. Incluso yo diría que, bueno, decir desolación, tal vez sea más adecuado decir inquietud.
Al principio el personaje de él, bueno, ustedes seguramente sabrán, los protagonistas de la novela de Patricio son una pareja que rompe y la novela se desarrolla bajo ese ámbito, bajo esa sombra, digamos, ¿no? Y vamos, no voy a añadir más porque vamos a hacer como estos reseñistas que ocupan media reseña contando el argumento, el argumento de un libro, ¿no? A Algo que continuación nunca... hacen un magnífico párrafo final, resultado de la lectura de la contraportada de la novela, que es todo lo que han leído de la novela. Algo que uno se encuentra en demasiadas ocasiones, diría yo. Sí. El personaje de él comienza al principio del libro arrancando las hojas impares de los libros de su casa. Esto va a tener mucha importancia al final de la novela, no ya porque tú planteas cierta circularidad, sino que encuentras una lógica dentro de la propia relación entre ambos personajes, y me parecía interesante plantearte eso porque me parece un ejemplo. No sé tú dónde te ves, y a mí me has desorientado porque muchas veces clasifico a los novelistas como novelistas exploradores o novelistas arquitectos, es decir, se entiende fácil aquellos que encuentran la novela según van avanzando y aquellos que necesitan, y en este caso me desorientó un poco. Y la segunda cuestión es cuando tú narras al principio de las páginas las razones por las que él y ella rompen, lo dejan, haces una descripción de esas cosas. La descripción de esas cuestiones, de esas razones, son las típicas cuestiones rutinarias por las que la gente está junta y es feliz. Y eso realmente te crea una inquietud, a mí me la creo. Y realmente pasé un mal trago que me estuve dando vueltas a esto. Me gusta mucho la distinción que haces entre escritores exploradores, escritores arquitectos. También porque resuena especialmente en esta novela cuyo personaje femenino es arquitecta y está pensando en nuevas formas de habitación para nuevas formas de relación, ¿no? Se pregunta qué edificios debemos construir en un contexto en el cual las parejas ya no son de más de dos, ya no son tan solo de dos personas, o no tienen como finalidad la paternidad, o piensan en un modelo de crianza que sea compartido por varias parejas, ¿no? Está pensando cómo se relaciona el espacio con el dinero y a su vez con los proyectos utópicos de vida, que son los que, digamos, se ven más claramente en la arquitectura que en otros ámbitos. Yo, por mi parte, y a pesar de que las novelas mías tienen una arquitectura muy peculiar, algunas en general resultado de cierta percepción de que falta una novela así, por decirlo así, ¿no? Que algunos recursos no están siendo empleados como deberían en la narrativa contemporánea en español, de manera que alguien debe hacerlo, y soy yo finalmente el que acaba, para bien o para mal de los lectores, planteando novelas de una índole u otra, con arquitecturas muy específicas, como decías bien. A pesar de ello, yo diría que pertenezco más bien al primero de los grupos que mencionas, al de los escritores exploradores. Incluso aunque no se note demasiado en mis libros. Yo tenía, acerca de esta novela, las novelas se escriben con impulsos muy distintos y con motivaciones muy diferentes. Yo he mencionado algunas, una experiencia determinada en el metro de Madrid, las largas conversaciones con amigos que recientemente se han separado, muchas conversaciones algo más extensas y algo más divertidas también con amigas que navegan y prosperan y en algún sentido se benefician de herramientas como Tinder o plataformas similares. Pero diría que al margen de todos estos estímulos, sumado el de la percepción de que, como decíamos antes, la novela contemporánea en español no estaba contando cómo es realmente el vínculo amoroso en este momento, diría yo que el motivador, el disparador principal de esa novela fue esa imagen. Hay alguien en una habitación oscura y está arrancando una de cada 2 páginas de todos los libros que tiene en su casa. ¿Por qué lo hace? Era la primera de las preguntas que yo me hice. ¿Quién es naturalmente esa persona? ¿Por qué está rompiendo estos libros? ¿Dónde está?
¿Qué va a hacer con las páginas remanentes? ¿Qué va a hacer con estos libros mutilados que va a tener a partir de ahora? Estas eran las preguntas que, digamos, yo tenía en relación con esa imagen y que no podía responder. Que no podía responder si no era escribiendo acerca de esa imagen. Muchas veces las novelas, los relatos también, naturalmente, en general casi todo lo que escribo se me presenta como una especie de situación narrativa acerca de cuyas posibilidades yo no sé demasiado o acerca de cuyos personajes lo desconozco todo. Tan pronto como surgió esa escena, surgió otra de índole similar que devendría o se convertiría en la novela en el momento en el cual ellos rompen. Una pareja está en un apartamento en Madrid, con las ventanas abiertas, es verano, y entra un pájaro, y el pájaro no puede salir. Es una experiencia que quizás les hayan tenido algunos quienes están aquí en el auditorio. A veces los pájaros entran a las casas y no saben salir, y este se golpea contra las paredes sin que él y ella de la relación sepan qué hacer, hasta que finalmente pues, muere y ella se da cuenta de que tiene que romper con él. Que esa sensación a la que no podía ponerle nombre, que no sabía cómo expresar, era efectivamente la de que quería romper con él, quería terminar esa relación de 5 años que había tenido con él, a pesar de que, como dices bien, no había pasado nada que no fuese, digamos, el estar feliz junto a alguien, ¿no? Hay una explicación para ello, sin embargo, que después podemos mencionar, pero digo, yo tenía esa imagen, el pájaro, pero no sabía quiénes eran en qué casa estaban, dónde estaba esa casa, quiénes eran esas personas que estaban tratando de sacar el pájaro de la casa sin poder conseguirlo, y naturalmente no sabía yo por qué ella decidía que ese era el momento para decirle a él que tenía que dejarlo. De manera que, digamos, tuve que escribir acerca de ello para poder explicármelo en primer lugar a mí mismo, para poder saber quiénes eran estos personajes y qué les estaba pasando, y para poder darle un desarrollo a la situación narrativa. De hecho, cuando comencé ni siquiera sabía si el pájaro iba a morir o no iba a morir, y qué iba a hacer ella con ello, qué iba a hacer él con ello. La mayor parte de las situaciones de mis libros se me presentan mientras estoy escribiéndolos, y en ese sentido hay algo de escritura automática en lo que hago. Corrijo muy poco, cosa que supongo que espero que no sea visible, pero casi todo el tiempo los libros son un intento de responder a una pregunta que ni yo mismo puedo responder, sino es poniéndome a escribir acerca de ello. Quizás haya algo de la formación como ensayista detrás de este tipo de prácticas, la de que no sabes muy bien qué piensas acerca de algo hasta que te pones a escribir acerca de ello, ¿no? Pero en última instancia también está el convencimiento de que los escritores somos mejores cuando escribimos, pensamos mejor cuando escribimos, ¿no? Esa es una de las razones por las que somos escritores. Si un libro es bueno, es naturalmente mucho más inteligente que quien lo ha escrito. En mi caso, al menos, mis libros no pueden ser más tontos que quien los ha escrito, porque será muy difícil, de manera que son un poco más listos que yo, creo, y los personajes lo son, y efectivamente mañana tendremos otros nombres. Los personajes, en el transcurso de estos 12 o 14 meses que comprende el arco temporal de la novela, ellos aprenden algo, creo yo, que los salva en algún sentido, y que a mí me costó mucho más tiempo comprender que ellos. Yo pensaba, bueno, establecí un vínculo rápidamente cuando vi esa escena. Por cierto, la escena del pájaro que entra en la casa, yo la vi como una, aparte de todas esas claves que nos acabas de contar, la vi como una epifanía que alumbra el resto del libro. O sea, me acordé del concepto de epifanía, ¿no? que acuñó yo, y sé que luego durante una época, pues como lector tienes una época en que andas a la caza de epifanías, sí, cuando lees un libro, ¿no? Cuando vi al personaje de él que arrancaba las hojas, pensé en el libro tachado. Y pensé, claro, este es un personaje que va a ser tachado, como también lo va a ser ella de alguna manera. Y un poco ahí la expresión y esa decisión que tú tomas de que él y ella no tengan nombre, y todos los personajes tienen a lo sumo 2 letras, como mucho, ¿no? Sí. Es decir, esa decisión tú por quitarles el nombre, por decirlo de alguna manera. Yo había pensado que el lenguaje, que es un hecho eminentemente político y social, ¿no? Es decir, hasta qué punto ahí también, bueno, tendrías más una razón por hacer esto, pero hasta qué punto también
funciona como termómetro o luz de aviso de una sociedad en la que vivimos donde ocurre esto, ¿no? Donde hay una marea de trolls, de anonimatos, de fake news, de posverdad, que no debe ser una manera de no dar el nombre verdadero a las cosas, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué se le llama posverdad a lo que es tradicionalmente toda la vida una mentira, ¿no? Bueno, hay una relación muy particular entre las palabras y el mundo, en el marco de la cual determinados acontecimientos políticos y económicos condicionan el significado de algunas palabras o crean nuevas palabras al tiempo que esas nuevas palabras en algún sentido crean el mundo, digamos. Se produce una interacción entre ambos ámbitos y me parece que esa interacción es la que exploran los libros, al menos los libros que me interesa escribir a mí y que me interesa leer. En la decisión de que los personajes no tuviesen nombre había, desde luego, una toma de posición en torno a cuestiones como el anonimato, también en torno a una sociedad que tiende a anonimizar al sujeto al convertir sus prácticas en una mera sucesión de pasos a ser llevados a cabo sin que importe demasiado quién los realiza, ¿no? Había también, por supuesto, un intento de universalización y de que el lector se identifique más claramente con estos personajes sin la dificultad de un nombre o unas características físicas que pudiesen resultarle cargantes por una razón o por otra. Todos tenemos la experiencia de ver la adaptación fílmica de una película, de un libro que nos ha gustado y frustrarnos enormemente por el hecho de que el actor o la actriz que encarna el personaje no se parece en nada como lo habíamos imaginado. En ese sentido, la ausencia de caracteres personales funciona mejor en literatura, puesto que, en mi opinión, invita al lector a crear el personaje a su medida, mucho más que a, digamos, adecuarse a unos rasgos físicos. Y diría yo que en el tránsito del modernismo al posmodernismo, lo que los autores hemos aprendido es a eludir la trampa de la descripción. Creo que la descripción es uno de los elementos menos presentes en el ámbito de la literatura contemporánea, al menos de la que me interesa. Y lo es por una razón muy específica, que es que en realidad cuanto más descripción hay, menos ve el lector, ¿no? Menos interés tiene el lector en ver y más se distancia del libro, cuando en realidad lo que el libro debería hacer es ofrecerle un espejo. Pero había finalmente una razón más de índole práctica que los presentes aquí sabrán comprender. Los nombres españoles no son habituales en América Latina, al tiempo que los nombres en América Latina no son habituales en Europa. Como autor cuyos libros son leídos en ambas orillas del Atlántico y en otros lugares, naturalmente, este es un problema muy importante para mí. ¿Cómo hacer para que el nombre de los personajes o los nombres de los personajes no estropeen la lectura al lector o a la lectora que los lea? Y un nombre como José Antonio, tan habitual en España por diferentes razones, es un nombre desconocido en Argentina, en Perú, quiero decir, hay Josés, hay Antonios, pero la combinación es bastante poco habitual, o mucho menos habitual que aquí en España. Carmen es un nombre poco habitual, Amparo es un nombre muy poco habitual. No sé cuáles son los nombres habituales aquí en Cantabria, pero... ¿estamos en Cantabria o esto es...? Estamos en Asturias. En Asturias, perdón, siempre tiendo a confundirlas. No recuerdo cuáles son los nombres habituales en Asturias, pero en cualquier caso, digamos, es posible que no sean habituales en América Latina. Ni hablar de todas las Deyaniras o Madinusas o Daisies que hay en América Latina, que aquí en España, digamos, producirán hilaridad en el lector en lugar de identificación. Entonces, una forma de resolver este problema que se presentaba de manera bastante acuciante era directamente no ponerles nombres, que fuesen él y ella. También pensando en el hecho de que su experiencia de amor y desamor no es realmente muy distinta a la de la mayor parte de nosotros. Lo que le sucede a los personajes es lo que nos sucede a la mayor parte de nosotros cuando nos enamoramos y nos desenamoramos y nos volvemos a enamorar. Hay un componente generacional, naturalmente, esos personajes tienen determinada edad y viven en determinado sitio, pero en sustancia
gozan y sufren de la experiencia amorosa de la misma manera en que lo hacemos el resto de nosotros. La diferencia entre ellos y el resto de nosotros, sin embargo, es que ellos se detienen a reflexionar acerca de esto, se detienen a pensar acerca de esto, y tras estos 5 años en los que no han estado pensando en cómo estamos amando, al volver a estar solteros y encontrarse con un escenario muy distinto al de, digamos, el periodo anterior de sus vidas, se ponen a pensar cómo es que amaron y fueron amados, con la certeza de que del esclarecimiento de esta cuestión depende cómo van a amar y ser amados en el futuro. Creo que esa conciencia, ese paso atrás que ellos dan para ver un paisaje de las relaciones amorosas que ha cambiado mucho en los últimos años, es tal vez la única de las diferencias entre ellos y nosotros. Estaba pensando ahora, según estabas hablando, que efectivamente no escasean mucho los nombres, no abundan muchos nombres de personajes en tus libros. Ahora que lo estaba pensando. No suele haberlo. Supongo que esto es, si lo quieres pensar así, es el resultado también de un entusiasmo prematuro y posiblemente muy negativo para mí por la obra de Franz Kafka, en el que los nombres no abundan. Sí. Encontrar un buen nombre para un personaje es desde luego una gran tarea de un escritor. Y hay escritores que resuelven el problema con mayor facilidad que otros. Yo creo no ser particularmente bueno en ello y por consiguiente lo evito. Quizás deberíamos extrapolar al ámbito de la literatura lo que decía Valdano acerca de los futbolistas. Jorge Valdano, el futbolista argentino, exfutbolista argentino, decía que un buen jugador es aquel que no es aquel que hace muchas cosas, sino aquel que solo hace las que hace bien. Sí. Y en realidad también podríamos pensar eso, un escritor, podríamos decir un escritor es un buen escritor es aquel que solo hace las cosas que hace bien. Hay algunas cosas que aparentemente, de acuerdo con la crítica, que siempre es muy generosa, hago bien y trato de no hacer las otras cosas que hago mal, digamos. Cuando estos días, estaba preparando este encuentro contigo y amigos de tu entorno me preguntaban por tu libro, entre las muchas cosas que voy a decir, les decía una que me parece muy importante. Es decir, les decía, cualquier conversación que hayamos tenido en muchas sobremesas en la cocina, que como decía David Simon, casi siempre son las cosas más importantes que se deciden en una cocina, o se habla en una cocina, sobre la actualidad política, de relaciones, cualquiera que se os pueda ocurrir, aparece en la novela de Patricio Porón. Es decir, y aparece de una manera que yo creo que no sé si eres consciente o no, tampoco yo creo que ha tenido mucha importancia, pero puede que en esta novela hayas hallado una manera nueva de situarse narrativamente, novelísticamente, ante los tiempos que corren. Es decir, de alguna manera es un ensayo o es un ensayista emboscado dentro de la novela. Es decir, porque la estructura de la novela, tal como la has concebido, te ha permitido hacer eso, que obviamente quedarás claras que para ti era muy importante. Sí. Es decir, no es que la historia de ellos no sea importante. Es importante también porque está transversalmente relacionada con todo esto. Exacto, sí. Me hace gracia lo que cuentas porque efectivamente es así. Hay muchas historias que prácticamente sin transformación alguna por mi parte fueron a parar al libro. En alguna ocasión he mencionado que esta novela, como todas las mías, estaba precedida de una importante documentación que sin embargo se ve en algún momento interrumpida o entorpecida por el hecho de que yo no sabía bien cómo las personas interactúan entre sí en lugares como Tinder. Estoy felizmente casado, no tengo planes de cambiar de momento de situación civil y desde luego no podía meterme en Tinder. Lo hice brevemente con la anuencia de mi esposa, pero fue ante notario lo hiciste. fue un desastre total porque cuando se producía un match entre una persona y yo, es decir, cuando yo escogí a una persona me escogía a mí y teníamos la oportunidad de conversar en esta famosa ventana de chat que uno abre tras el encuentro con otra persona, digamos, yo lo que solía decir es, presentarme y decir, hola, gracias por escogerme, mi nombre es Patricio Porón, soy escritor.
Y, y la verdad es que no quiero conocerte personalmente, no tengo interés en que nos acostemos ni nada por el estilo. Más bien lo que querría es que me cuentes cómo te relacionas tú con la herramienta y cuáles son tus mejores experiencias en Tinder y las peores y demás. El resultado de esta perorata, por mi parte, era que o bien me bloqueaban, Claro. o bien no me respondían jamás, o incluso en algunos casos me denunciaron a Tinder como una especie de acosador o algo por el estilo. Lo que demuestra que entre las muchas parafilias que Tinder facilita, la de hablar no está entre ellas. Y de hecho hay estadísticas que ratifican esto. Un mensaje, esto aparece en la novela, el mensaje promedio de una chica en Tinder tiene 150 caracteres. Un mensaje de un chico en Tinder tiene 15. Yo no he hecho la cuenta de qué es lo que se puede decir con 15 caracteres, posiblemente muy poco, pero desde luego me he quedado pensando en la profunda asimetría que se produce en una relación que intenta ser equitativa, no llegar a algún tipo de consenso, en un contexto en el cual una persona invierte 10 veces más tiempo y energía que la otra, ¿no? Si a eso sumamos que tras una breve cantidad de mensajes muchos hombres en Tinder tienden a mandarte lo que se denomina una fotopolla, que es esta fotografía del miembro viril en erección y que tiene unas características particulares de las que podemos hablar después, el resultado es desde luego una profundísima incomunicación. Pero precisamente cuando yo no podía avanzar en esas cosas, tuve la enorme fortuna de que muchos amigos, sobre todo amigas muy queridas, empezaron a sabiendas de que estaba trabajando en esto, empezaron a enviarme capturas de pantalla, las fotografías que les enviaban, fragmentos de chats. Fue un acto de enorme generosidad por su parte, porque efectivamente me abrieron su intimidad y prácticamente estas historias, prácticamente sin transformaciones, fueron a parar al libro. Uno tiende a creer que porque hay un solo nombre en la portada de los libros y los libros son escritos tan solo por una sola persona. Sin embargo, algunos libros en mayor o menor medida son escritos por un colectivo. Y en algún sentido yo estoy muy orgulloso por el hecho de que este libro también ha sido escrito de esa manera, con un montón de personas que me han contado sus historias, que me han hecho pensar en cosas en las que no había pensado, que han estado hablando conmigo, quizás olvidando el hecho de que mi formación es la de original, es la de periodista, y que un periodista en realidad no debes contarle nunca nada si no quieres que lo publique, ¿no? He tratado de emborronar los nombres, creo que no ha habido quejas hasta el momento, nadie ha venido a decirme, oye, que me ha dicho mi novio que es claro que el personaje soy yo, pero la novela ha ganado una dimensión, me parece a mí, que no hubiese tenido de otra manera sin ese trabajo de colaboración entre todos nosotros. Hay para mí un elemento clave desde el punto de vista estructural y formal. Pero perdona, no he terminado sí. de responder tu pregunta, creo. Sí, precisamente la estructura de la novela me daba la posibilidad de incluir pasajes narrativos que en realidad siempre han estado presentes en mis libros. Sí. La única diferencia entre este libro y el anterior, o los anteriores, es que la mayor parte de los pasajes ensayísticos en mis libros anteriores correspondían a los personajes. Al tiempo que este es el primero de los libros en el cual quien piensa en voz alta, por decirlo así, es el narrador, el trasunto del autor. Aquí algo de la ilusión narrativa se desbarata por cuanto, digamos, el lector descubre, supongo que con cierta sorpresa, que quienes pensaban en mis libros no eran los personajes, sino yo mismo. Pero sí, la idea era producir una especie de híbrido que desafiase en algún sentido las categorías y que invitase a pensar en la novela como algo más que lo que se nos dice que la novela es, digamos, ¿no? Precisamente el lado del tema que te iba a sacar, el papel del narrador en la novela. O sea, me parece fundamental un narrador que es decididamente y descaradamente intervencionista. Es un narrador que yo diría que es más que omnisciente, es un narrador, que se mete a esta altura, ¿no? Pero que esa es la clave de que la novela funcione como funciona, porque el narrador asume un papel casi, mueve a sus personajes como títeres, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. Los personajes tienen autonomía, pero parece que su autonomía siempre depende
de la mirada del narrador. Eso que, dicho así, si alguno de ustedes no ha leído el libro, puede parecer algo que te pueda poner en guardia. Al contrario, Patricio logra de eso una de las mayores virtudes del libro. Es decir, da la impresión de que casi este libro existe, los personajes existen porque existe ese narrador. Sí, hay una teoría detrás que alguien decía que hay una explicación filosófica para casi todo, pero que esa explicación no explica nada. Yo podría hablarte de por qué considero que por qué, digamos, es en literatura donde se pone particularmente de manifiesto que no existe la acción sin nadie que la narre, digamos, o no existen los personajes sin nadie que hable acerca de ellos. Pero sería muy largo y tal vez enfadaríamos a nuestros amables amigos aquí escuchándonos. Lo que puedo decir, sí, en cambio, es que es un narrador muy distinto al de mis libros anteriores, que tiende por lo general a tener algún tipo de restricción de acceso a la conciencia de los personajes o de acceso a la conciencia o de acceso a los hechos que va a narrar, ¿no? En este caso el acceso es total, pero se ve impedido, diría yo, por una cierta discreción por parte del narrador. En realidad la clave es que del narrador sabemos muy poco, pero a su vez, si continuamos leyendo el relato, sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que no le gusta mucho avanzar sobre terrenos particularmente dolorosos para los personajes, sabemos que tiene un conocimiento más bien limitado del pasado de esos personajes. Hay una serie de limitaciones que el narrador se impone por algo parecido a un pudor, sí, que a mí me parecía que eran necesarias para que el libro no deviniese, entre los muchos riesgos que la escritura del libro atravesaba. Uno de los riesgos era el de que el texto resultase demasiado explícito, no solamente en torno a la descripción de las escenas sexuales, sino también, sobre todo, en relación con, digamos, la transformación de estos personajes son dos especies de hiperconciencias, de los cerebros que están todo el tiempo pensando. El equilibrio entre lo que piensan y lo que hacen tenía que ser muy específico y fue parte de uno de los desafíos de escritura de esta novela. Algunos lectores han observado, me han preguntado recientemente en algunas entrevistas que he dado, dejé de contar cuando llevaba 143 entrevistas. Las contaba porque me habían prometido en la editorial que si llegaba a las 100 me daban un pastel con unas velitas y íbamos a hacer una foto en Instagram, en las primeras 100 entrevistas. De pronto nos pasamos de largo, yo creo que vamos por las 200 más o menos. Es tremendo pensarlo en esos términos. Pero bueno, el caso es que en algunas entrevistas me decían, debe haber sido muy difícil crear esta conciencia femenina. Más aún, un periodista en un país de Latinoamérica aparentemente muy conservador me preguntó básicamente por qué me había tomado el trabajo de inventarme un personaje femenino que piensa cuando es evidente, ese es subtexto de la pregunta, que las chicas no piensan mucho, supongo que es lo que el señor pensaba. A mí, muy por el contrario, el personaje de ella me resultó mucho más fácil de construir que el personaje de él. Hubo una facilidad en cualquier caso, digamos, la novela fue escrita con relativamente poco tiempo, pero sí no fue dificultoso pensar cómo habla está ella o cómo piensa está ella. Fue de a ratos más dificultoso el personaje de él, que además, por un rasgo característico de los hombres, y a diferencia de ella, que habla continuamente de su ruptura con sus amigas, que convierte a sus amigas en su apoyo principal, en el espejo en el cual mirarse, en la barrera de contención que necesita en ese momento particular de su vida. A diferencia de ella, digo, él no tiene nadie con quien hablar, porque los tíos no hablamos de estas cosas con otros tíos. Entonces, hacerlo hablar y con quién resultaba un problema particularmente importante para mí a lo largo de la novela. La forma que él encuentra para hablar de esto, en este caso con M, su editora, es hacerlo a través de estas historias que yo llamo de animalitos, estas historias. El libro está, para quienes no lo hayan leído, repleto de historias de sexo entre insectos,
de ratos un sexo muy brutal, que con arañas que tienen penes arrojadizos, como los puños de Mazinger, que los arrojan a las hembras porque si no las hembras se los comen, y animales que colonizan, se meten dentro de otros y ponen las larvas que crecen y se comen por dentro los animales. Todas estas cosas que son un poco... son la manera en que el personaje tiene de hablar de lo que siente y de lo que le pasa, digamos, ¿no? De una forma un poco más indirecta, mientras que ella puede apelar más directamente a hablar con sus amigas y con las personas que son más cercanas a ella. Estos desafíos fueron los desafíos de la escritura del libro, que se presentaban como desafíos relativamente nuevos en mi trabajo. Pero en sustancia también eso es en virtud de que yo como escritor busco ir a lugares donde no haya ido previamente, o busco hacer cosas que, al margen de que hayan sido hechas en el pasado, no habían sido hechas recientemente o no han sido hechas por mí. Estaba, como digo, releyendo Madame Bovary y pensaba en lo muy importante que había sido ese libro para mí, incluso aunque no me diera cuenta. Hay una especie de superposición en una escena de Madame Bovary entre una confesión amorosa enormemente dramática y el otorgamiento de los premios a las mejores vacas y a las mejores mieses del pueblo en que viven, que en Joinville, que me parecía una técnica de cut-up que después no solamente aplicaría Joyce, sino también Burroughs, y que tiene una larga tradición y que acabaría llegando a mí en algún sentido, ¿no? Porque creo que en algunos pasajes de novela se ve ese tipo de contrastes. No son cosas nuevas, pero son cosas que es relativamente difícil hacer en literatura y que yo me proponía hacer, y que constituían, digamos, el incentivo. Hoy voy a hacer esto, y la oportunidad de llevar la novela hacia adelante mientras estaba escribiéndola. Antes de que, nos quedan unos minutos para si alguien de las personas del público te quiere hacer alguna pregunta, hay una cuestión de la que tenemos que hablar, porque es un ecosistema en la novela, aparece muchas veces, que es la cuestión de los efectos en estos personajes, en la comunidad que se mueve en la novela, de lo que llamamos el neoliberalismo, este capitalismo trilero. Mientras tomaba notas para la sesión de hoy, leí hace unos días o una semana, no sé, un artículo de Amador Fernández Sabater, que hablaba de la antropología del neoliberalismo como una antropología, y diciendo que eso precisamente estaba siendo uno de los grandes triunfos del neoliberalismo, y de alguna manera estaba poniendo negro sobre el blanco una teoría que se desarrolla en tu libro, ¿no? Y que él concluye, y dije, esta frase encaja perfectamente en la idea de fondo, no tan de fondo, del libro de Patricio, diciendo que el neoliberalismo es existencial y produce formas de vida deseables. ¿Deseables para quién? Para todos nosotros. Ah, ok. Desde luego deben ser lo suficientemente deseables como para no querer proponer otras, digamos, no buscar otras. De fondo, lo que más que deseables, yo diría que son formas de vida lo suficientemente aceptables, quizás, ¿no? Atractivas, como para creer que podemos habitarlas en sus máximas expresiones. Con eso quiero decir que, digamos, el ideal del consumo desmedido que late detrás de una economía neoliberal se ve entorpecido por dos razones. Por una parte, lo limitado de nuestros salarios, y por otra parte, la imposibilidad de continuar produciendo bienes y objetos sin poner nuestro planeta en riesgo, como lo estamos haciendo actualmente. Creo que de fondo lo que podríamos destacar es la que constituye una de las teorías principales detrás de la novela. Los personajes, al igual que buena parte de nosotros, inmersos como estamos en un sistema capitalista o postcapitalista, neoliberal, como queramos llamarlo, tienden a creer que la pareja constituye un refugio
de las incertidumbres y de los condicionantes económicos y políticos que afectan la vida política. Pero lo que descubre a lo largo de estos 12 o 14 meses en que transcurre la novela, y no es un spoiler, es que muy por el contrario, que es en la pareja donde se ponen de manifiesto todas esas contradicciones y todas esas presiones de las que creeríamos o desearíamos liberarnos en el marco de una pareja vivida en la intimidad sin ningún tipo de condicionante. Ese condicionante existe, preside la vida de pareja, se pone de manifiesto en decenas de cosas. Pienso, por ejemplo, en el hecho de que de las muchas parejas que se rompen tan pronto como una de las partes se ve obligado por su empleador a marcharse de ciudad o marcharse de país o a buscarse la vida en otro ámbito, cambiar de turno, lo que sea. Vivir en la periferia es también, mudarse del centro a la periferia es para muchas parejas una experiencia tan dramática que supone en ocasiones su ruptura. Hay estadísticas que refuerzan esto. Lo primero que disminuye cuando se produce una crisis económico-política es el número de divorcios, no porque la gente se separe menos que en épocas de tranquilidad, muy por el contrario, se separan en igual medida o en mayor medida, pero no pueden permitirse los costes económicos y sociales de una separación. El asesinato de mujeres en nuestra sociedad, que constituyen uno de los temas más dolorosos para quienes nos interesamos por estas cosas, está también motivado o fundado en la imposibilidad material de algunas mujeres de poder marcharse del hogar de una persona violenta, de un acosador de alguna índole. Y en lo que pensamos como un ámbito completamente apolítico en el que imperarían los sentimientos, hay por el contrario muchísima política. Y todos los condicionantes económicos y políticos que afectan a la vida social se ponen de manifiesto allí. No podría ser de otra forma. Tenemos por una parte el mandato contradictorio de las empresas para las que trabajamos de que debemos ser flexibles, debemos producir mucho, debemos cambiar de orientación cuando lo que se nos pida, debemos mudarnos de ciudad o de país si es necesario, pero a su vez debemos tener relaciones estables y duraderas en el tiempo para, digamos, que nuestros impulsos y nuestros deseos más ocultos tengan su plasmación o su satisfacción de tal manera que podamos seguir produciendo. Pero es evidente que ese mandato es completamente contradictorio, dada cuenta de los profundos condicionantes para una pareja que suponen cosas como esa, por ejemplo, el tener que marcharse, el cambiar de orientación, el perder el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. La novela plantea estas cuestiones y creo que otorga a sus personajes, también planteando esta cuestión en el ámbito de la mercantilización del sujeto que se produce allí, donde, digamos, el sujeto tiende a optimizarse, por decirlo entre comillas, para ser más atractivo para otras personas en plataformas como Tinder y demás. En el momento en que el sujeto se concibe como objeto y concibe su práctica como una práctica, digamos, completamente distanciada de sus objetivos o sus pretensiones vitales, y mientras espera refugiarse en un ámbito en el que no es refugio ninguno, como el de la pareja, la novela plantea algo parecido a una especie de educación sentimental. Hay algo parecido a una comprensión por parte de los personajes, una comprensión tardía, naturalmente, de que, digamos, la pareja constituye un ámbito de batalla ampliado de las muchas luchas que libramos en nuestros días, de tal manera que es posible ver en cada pequeño gesto de una relación de pareja un potencial político que nos devuelva la condición de sujetos activos que toman las riendas de sus vidas en lugar de, digamos, cedérselas a un algoritmo o a una estructura económica o a una estructura política. De alguna manera también es una novela de iniciación para ellos dos, o de reiniciación, como además queda muy patente en las últimas frases del libro, que obviamente no voy a decir aquí. Bueno, yo creo que hay que ser rigurosos con los tiempos y además tampoco quiero abusar de la paciencia y de la elegancia de Patricio. La fiebre, supongo. Y la fiebre. Una fiebre tropical, no sé de qué país ya a esa altura. Y si alguno de ustedes pues quiere plantear alguna cuestión a Patricio, por favor está el micro a su disposición. Estaba recientemente en Barcelona y conversaba con un escritor norteamericano, el cual, como todo escritor norteamericano, estaba sorprendido porque cuando se abrió el turno de preguntas nadie preguntaba.
Entonces yo estaba en tu situación y para animarlo le dije, oye, no te preocupes porque los españoles tardan en preguntar, pero cuando preguntan hacen preguntas muy interesantes. Ajá. Y alguien levantó la mano y dijo, yo no sé cómo preguntan los españoles porque yo no soy española, sino catalana, pero tengo una pregunta para el autor. Ahí todo fluyó bien, estuvo bien, todo salió bien. Pero mi proverbial capacidad para meter la pata y para equivocarme en el peor de los lugares se vio ratificado una vez más con esta especie de frase que tendría que haber dicho, jamás podría haberla dicho en ese lugar. En fin, creo que no me van a volver a imitar nunca más. Bueno, en el libro quedan muchas más cosas, porque también se habla del papel de la ciudad, cómo incide la ciudad en la vida de las personas, la obsesión por las identidades, la cuestión de que los personajes más importantes también son migrantes. Es decir, todas son cuestiones que, como ustedes ven, están en... Ella viene del norte de España, estaba recordándolo hoy cuando venía en el avión, no me acordaba de ello, que ella viene del Sí, norte, pero no se dice bien lo de citas un dónde. momento, pero no concretas. Sí. Hablas del norte, sí. De una forma un poco nebulosa, creo, podría decir que tiene el carácter de muchas chicas del norte que he conocido, del norte de España, pero supongo que sería Sí, responder a la pregunta de qué es entonces, cómo es entonces ella sería contribuir a un prejuicio, supongo. Claro. Bueno, Un tema central es la incomunicación. Y de hecho, Sí. quizás valiese la pena que hablara yo Hay un momento muy bonito, tremendo también, que está basado por completo en la realidad y que es el poema que estas chicas hacen con ella y sus amigas. Confeccionan un poema con las frases que les envían los chicos en Tinder. Y es un poema relativamente fallido, el material inicial no es particularmente bueno, pero a la medida en que las frases son reales y el poema existe, quizás pudiésemos quedarnos con ese poema como final de la... Sí. Antes de que nos echen. Nos van a echar la mitad del poema, supongo. Bueno, lo leo rápidamente. Leo, son 2 párrafos pequeños, leo desde el comienzo entonces. Mientras tanto, el flujo incesante de mensajes que definían los términos de una sexualidad nueva o solo la continuidad de la misma, no lo sabía, desfilaba por la pantalla de su teléfono, sobre el que ella se reclinaba exactamente igual que el resto de las personas en el metro, no podía evitarlo. Él y ella habían empezado a componer para las otras un poema. Lo hacían con las frases que algunos hombres les escribían a E y a BG cuando flirteaban con ellas, sin ningún resultado, y apenas un instante antes de que ambas los bloquearan, como era previsible que sucedería para cualquier persona sensata, excepto al parecer para ellos. De momento tenían solo un puñado de versos, pero el poema no dejaba de crecer. De hecho, podía ser escrito infinitamente. Cuando ellas se cansaran, miles de mujeres continuarían su trabajo desafortunadamente. Su poema decía, las frases son todas ciertas, ¿de qué estrella has bajado? Te la meto. Soy tu maestro y tú mi esclava. Mándame una foto tuya desnuda al día. Es para controlar tu peso. No es eso, es que no estás en mi liga. Dice, se la chuparía a tu padre para conocer la receta. Rompería todas las sillas del mundo para que tuvieras que sentarte en mi cara. ¿Quieres que nos emborrachemos en mi casa? Si yo fuera una sandía, ¿te tragarías o escupirías mi semilla? Quisiera conocer a tu ginecólogo para chuparle los dedos. Voy a pegarte el herpes, pero igual vas a agradecérmelo. Vas a morder la almohada. ¿Cuánto pesa un oso polar? Suficiente para romper el hielo. ¿Lo hacemos? ¿Anal o nos conocemos antes? Me atrae tu boca, me gusta tu cara. ¿Sigo hablando o ya estás mojada? Soy católico y no uso condón, pero eres anatómicamente lo que yo estaba buscando. Lo que quiero lo consigo y lo que no consigo lo destruyo. Tienes unas tetas mejores que las de mi madre. Te lo como todo el puente. Voy a poner un bebé dentro tuyo. 20 euros y te cabe entera. Este es el poema, no aplaudáis por favor, no es digno de aplauso, que estas chicas componen y que, en mi opinión,
aborda el que es uno de los temas centrales de la novela, que es la profusión de herramientas de comunicación y la profunda incomunicación que se produce en esas herramientas. Al tiempo que una muy necesaria invitación en un contexto del que no hablamos, que es el contexto de las luchas que las mujeres han abanderado en los últimos años por la recuperación de la soberanía sobre sus cuerpos y sus vidas, en un contexto en el cual el Me Too ha arrojado a ciertos hombres a la incertidumbre, afortunadamente, y en un contexto en el cual estamos redefiniendo, retrasando las muchas líneas rojas en la relación entre hombres y mujeres que no se deberían cruzar sin el consentimiento de la otra parte, naturalmente, es una invitación, digo, a pensar en estas cuestiones. El libro es, en líneas generales, una invitación a participar de unas conversaciones que están allí, que existen, que existieran antes que el libro y en las que el libro tal vez tenga algo que decir. Un autor puede fingir que es un clásico y que vive en un sitio muy alejado del sitio en el cual viven sus lectores, pero a mí me interesa mucho más estar vivo emocional e intelectualmente, lo cual significa también vivir en el mismo sitio en el que viven mis lectores, estar sometido a los mismos intereses, a las mismas presiones que mis lectores y participar de los diálogos que se producen con ellos, también en torno a estas cuestiones. En ese sentido creo que es mi novela, al margen de que es mi novela más esperanzada y más esperanzadora, creo que es mi novela que más claramente invita a un diálogo, diría. Sí, se puede leer por muchas razones, pero una de las razones, creo yo, más interesantes es leer para conocer mejor el mundo que te rodea y la novela de Patricio es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta, pues insisto, agradecerle a Patricio la paciencia y la elegancia. Y obviamente cuando tenemos un acto como este, es decir, realmente donde será la literatura no es no están dos señores hablando y un público aquí sentado, sino cuando ustedes leen y cuando este buen hombre tenga tiempo para seguir escribiendo en esta gira torturante que tiene. Entonces, lean, escriban, que es la única manera de que Patricio pueda seguir escribiendo y publicando libros tan estupendos como los que hace. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias.